Buenas, vamos a leer lo que es el libro de... Había un versículo en Eclesiastés, ¿no? La Biblia siempre dice que siempre uno escucha que mi pueblo perece por falta de conocimiento y lo que, lo que también, no podemos entender toda la escritura. Claramente no podemos ser tan sabios. Claramente lo que está hablando es de conocimiento de actuar de la manera correcta. Estamos hablando de perecer actuando mal. O sea, no distinguiendo las cosas malas de las buenas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No solamente el pueblo, lo que es, habla, acá en este caso habla del pueblo de Dios, ¿no? Sino del mundo entero, porque el Padre Eterno es el Creador Eterno que todo esto que hoy vivimos, que hoy, todo este universo, todo lo que vivimos, lo creado, digamos, todo tiene que ver por una razón, porque todo lo creó Dios, ¿no? No hablemos de la maldad, hablemos de la creación, del ser humano, de todo. Después lo que hizo el ser humano fue el ser humano tiene libertad ahora, libre albedrío, ¿no? Y entonces el pueblo, aparte del pueblo, que agarra costumbres que están malas, dice perece por falta de conocimiento. Perece porque al no conocer o al conocer, si no conocemos, es malo porque actuamos mal, nos tropezamos como personas ciegas, ¿no? No, ni ahora los ciegos casi, pero no podemos tener una ceguera espiritual hablando, una ceguera, digamos, no saber las cosas buenas de la vida, ¿no? No entender las cosas básicas y después ir entendiendo más a fondo la sabiduría que tenemos que adquirir para actuar. Y los ancianos que más saben tienen que darle sabiduría a los hermanos para actuar, no para contender, sino para actuar. Entonces dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, claro, tiene que ver el conocimiento, pero sí el conocimiento también trae a que tengamos que actuar. Hay gente que tiene conocimiento, pero no actúa Así de la mismo. manera correcta. Entonces trae problemas. Entonces había un versículo en Eclesiastés, un ejemplo en Eclesiastés, ¿cómo no puedo decir esa palabra? Eclesiastés. Eclesia. Dice, así dice dice la conveniencia de vivir sabiamente, dice. Es conveniencia, nos conviene vivir sabiamente. Así como las moscas muertas hacen que huela mal un frasco de ungüento perfumado, así pesa más la gran insensatez que la sabiduría y que la mucha honra. El corazón del sabio lo inclina a su derecha y el corazón del insensato a su izquierda. Aunque el insensato vaya por el camino, le faltará entendimiento. Será insensatez todo lo que piense. Si el espíritu del gobernante se exalta contra ti, no pierda la compostura, porque el perdonar las muchas ofensas trae restauración. Hay un mal que he observado debajo del sol. Este fue Salomón que escribió este libro. Como error que procede del gobernante, que el insensato se siente en posesiones elevadas de poder, mientras los ricos se sientan en una posición humilde. He visto siervos a caballo y gobernantes caminando como siervos sobre la tierra. El que cabe un hoyo caerá en él, y el que abra brecha en un cerco será mordido por una serpiente. El que mueve piedras de un lugar a otro se lastimará con ellas, y el que parte leño se fracturará. Todo esto tiene mucho en sí, tiene mucha en donde nosotros
nos metemos, en qué problemas nos metemos. O sea, te da a entender que cuáles son las cosas que nosotros elegimos y dónde nos metemos. La otra vez estaba hablando con un hombre que es policía, pero bien policía, el más policía de todos los policías, y dice, dice el hombre, dice, he entrado a las casas con las personas llenas de problemas. Vos tenés que ver, dice, cuando lloran, cuando tienen problemas, cuando esto, cuando lo otro, cuando esto, cuando lo otro. El tipo mucha experiencia tiene de ser un policía de acá, de Estados Unidos, ¿no? Y entonces agarra y dice, yo a mis hijos les digo algo. No anden donde hay problemas. No se metan en esos asuntos, le dice. Y eso es lo mismo, es como si vos te vas y te metes te andas removiendo piedras, si andas, dice, cavando hoyo, si andas metido en problemas, te vas a ligar problemas. Es lo que está diciendo acá el libro. Y la realidad que veo que acá en todos los lugares, pero hay hijos muy rebeldes, me lo han contado y me lo han dicho, y andan metidos en grandes problemas. En cosas que se meten en grandes problemas, no en problemas pero sí se meten en esto que dice la escritura, ¿no? Nosotros también somos que tenemos que elegir también no andar moviendo piedras, ni cavando hoyo, ni abriendo cercos para ser mordido por una serpiente, ¿no? Aun cuando el hierro de un hacha esté embotado y el filo en las malas condiciones, a muchos puede matar. La sabiduría es provechosa para los diligentes. El diligente es el que hace. Escuchó la sabiduría y la hizo. Ese es el diligente. Yo puedo saber mucho de la escritura, pero no hago nada. Eso a mí o sea, es como cuando los padres te dicen algo, o las normas, o vas a un lugar, una empresa, o tal lugar, o qué, y hay normas. Y te dicen, usted cuando llegue, tiene que usar esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque a veces eso te protege. Eso te va a proteger a ti. O las reglas que hay en diferentes lugares. No camine por este lado porque hay serpientes, ¿no? Puede haber serpientes, puede haber osos, puede haber hay grandes signs que dicen cuidado que hay osos, hay animales salvajes. Y uno va, el hombre que no tiene cabeza se mete ahí en ese lugar. Bueno, quiero probar a ver si es verdad o no, qué. Y resulta que mucha gente le ha explicado y los guardaparques y todos le han explicado que no, pero no van ni se meten. Después los agarra un oso y los termina totalmente. He visto gente que se ha quedado parada cuando viene un oso. Se ha quedado así parada, digamos. Así. Pero se van y se meten en lugares donde hay osos. Y es muy probable que pueda atacarte un oso o qué. O lo mismo las piedras. Yo creo que cuando era más chico, creo que andaba tipo en el campo, no sé qué, y por ahí levantaba piedras. Levantaba piedras o qué, o qué. Y por ahí te encontrás un bicho que no querés. Una serpiente, alacrán. Puede haber de todo, sí, claro, claro. Entonces, dice, el que abre cerco va a tener problemas si le dejas lugar para que te entre una serpiente, se va a meter. Eso es una palabra muy sabia que cuando vos ves que vas a tener problemas y le das lugar, ¿para qué? Le dan lugar. Entonces eso es para para todas las personas que lo estén escuchando, o sea, para todo el mundo, como dice la palabra, no le des lugar al diablo. No andes, si andás moviendo piedras, seguro que te vas a lastimar, dice la escritura, lo que estábamos leyendo recién.
Si la serpiente mordiera sin ser encantada, no habría ganancia para el encantador. Las palabras de la boca del sabio son para honra. Hay algunos que yo no los entiendo, ¿no? Tengo que meditarlo una otra vez. Las palabras de la boca del sabio son para honra, pero los labios del insensato lo hunden en problemas. Una persona que es sabia te va a dar algo que te va a levantar y te va a honrar. El otro, el insensato, te mete en problemas. O sea, en vez de agarrarte, de levantarte y de ayudarte y pensar y cuidar y X cosas, te mete más en problemas. Dice el insensato. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Que puede ser un dicho mundano, ¿no? Entonces, dice, el insensato, dice, las palabras de la boca del sabio son para honra, te va a honrar. Pero los labios del insensato lo hunden en problemas. El principio de su hablar es insensatez, y al final de su hablar es una perjudicial vergüenza. Va a tirar a todo hacia la vergüenza. Una persona insensata va a dar vergüenza, va a llevar a la persona hacia la vergüenza. Dice, porque el insensato habla muchas palabras, dice, el hombre ignora lo que ha sido y lo que será después de él. ¿Quién se lo podrá declarar? El trabajo de los insensatos los cansa tanto que no saben ir a la ciudad. Ay de ti, oh ciudad, cuando tu rey sea un joven y tus príncipes hagan banquete por la mañana. Dichosa tú, oh ciudad, cuando el rey sea noble y tus príncipes coman a su debido tiempo para fortalecerse y no para festines. Está diciendo, el joven no tiene mucha sabiduría para gobernar. El viejo puede ser que siempre, hay viejos tontos también, como quien dice, ¿no? Pero estos se levantan a la mañana y hacen fiesta. Y no working. Solamente gastan a la mañana cuando uno tiene que estar a full trabajando, y estos viven de pachanga en pachanga. Así, pura fiesta. Y el rey joven. La decadencia total, ¿viste? Dice, dichosa tú, oh ciudad, cuando el rey sea noble y sus príncipes coman a su debido tiempo, para fortalecerse y no para festín. Por causa de la pereza se desplomará el techo. Y debido a la negligencia tendrá goteras la casa. La negligencia es algo, hay una en el derecho penal o derecho civil, o que creo que es, que cuando una persona actúa con negligencia puede ser condenada. Una persona comete el error de que le da una máquina que da corriente, ¿no?, a otra persona, ¿no? Pero él sabe que da corriente esa máquina, que tiene problemas, ¿no? Que la máquina tiene problemas y te pega patada, pero la persona no le avisa. No le avisa, y eso le da una gran patada, ¿no? Una patada. Pero él sabiendo le da la máquina a la persona y no le avisa que tiene corriente. Eso es negligencia. Dejar a un perro en el carro cuando hace mucho calor, eso es negligencia. Eso es una ley. Entonces eso es la negligencia. Hay muchas explicaciones para esto. Yo doy algo básico, ¿no? Y entonces dice, esto es algo muy bueno, la escritura esta, porque, y es tan simple porque no tiene mucha, es un capítulo, ¿no? Dice, por causa de la pereza se desplomará el techo. O sea, el que no hace nada, ¿no? No arregla nada, no, es perezoso. Y debido a la negligencia tendrá goteras la casa. Con el fin de disfrutarlos se preparan el pan. Con el fin de disfrutarlos se preparan el pan, el vino
y el aceite que alegran la vida, pero el dinero echa abajo y les causa desvío en todo. El dinero lo desvía a una persona, lo desvía. Dice, el otro anda pensando en el aceite, en el pan, en lo básico, pero el dinero te hace desviar. Porque ya dice, con el fin de disfrutarlos, se prepara el pan, el vino y el aceite que alegra la vida. Dice, te alegra más el pan, el aceite, la comida, la buena aventuranza, todo eso. Y dice, y les dice, pero el dinero echa abajo y les causa desvío en todo. El dinero desvía, porque la gente quiere dinero, pero no está pensando en la comida, las cosas básicas. En una época la gente no vivía no se fabricaban todas estas cosas que se fabrican ahora. No había esos grandes barcos. O puede ser que había, pero la gente no estaba en esta onda de la gran prosperidad de ahora. El mundo avanzó demasiado y la prosperidad ahora es mucho más fácil porque las máquinas generan más. Antes era todo manual y antes quizás era otra la manera de pensar. Pero ahora es la onda de la prosperidad. La onda de la prosperidad. Y entonces la gente hace dinero y no le importa, hay gente que no le importa cómo. Y gasta. Y entonces la desviación desvía. Todo eso nos desvía de no disfrutar las cosas buenas y lo básico de la vida. La palabra dice, teniendo techo y comida, y bueno, y al Padre Eterno está bueno. Podés tener más, pero no el amor al dinero, que es lo que te desvía. El amor al dinero es una idolatría. Dice, pero el dinero echa abajo y les causa desvío en todo. Ni siquiera con tu pensamiento insultes al rey, ni en tu recámara insultes a un rico, porque un ave silvestre llevará su voz, y uno que tiene alas dará a conocer tu asunto. Ok, hasta ahí llegamos. Y acá también dice consejo para la prosperidad, pero ese tema no lo vamos a hablar ahora. Vamos a hablar sobre... Vamos a leer Oseas para... Era el 5, ¿no? Sí. Ok, dice... Habíamos leído hasta el 5. Ok, entonces dice Oseas 6. Estamos leyendo Oseas porque este es el ejemplo de lo que esto pasó y puede llegar a pasar también. Y es un mismo ejemplo de lo que está pasando ahora con este gran problema que hay de esta guerra, que puede ser que se acrecente muchísimo más, porque los días que vienen son unos días que están profetizados en la Escritura ya hace mucho tiempo y se viene cumpliendo en la Escritura, como quien dice, a rajatabla, digamos. Se va cumpliendo y esto lo que demuestra es el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, también la Nueva Jerusalén, que dice que se va a sentar el anticristo se va a sentar sobre Jerusalén. Creo que lo dice también Apocalipsis. Y hoy vemos que ya se asentaron una vez. Estados Unidos asentó una base, creo, en Jerusalén, ¿no? Que no me recuerdo, algo por el estilo. Embajada. Entonces, lo que puede llegar a pasar, puede haber unos grandes cambios donde ya si nosotros vimos con esto que pasó, con lo que pasó, ¿no? Que la gente estuvo en sus casas, ¿no? Cómo el poder
que tuvieron para poder manejar toda la situación, ¿no? Entonces, hoy en día va a haber un anticristo, dice, pero este anticristo y una bestia, y qué sé yo, que va a gobernar. Y esto está muy pronto para aparecer, también un falso Mesías. Eh, y está todo muy como que los gobiernos ya están demostrando su parte de religiosidad, ¿no? Cada uno dice tiro para este lado, soy de este lado, y están poniendo sus doctrinas o lo que sea, ya directamente a la luz, digamos. Eh, este, no nos olvidemos que el gobierno de lo que es el gobierno de Estados Unidos apoya a Israel, ¿no? E Irán y otros países apoyan diferentes países. Entonces quiere decir, ¿y cuál es el apoyo? ¿Qué apoyo es? ¿Cuál es el apoyo de entre ellos? De que uno apoya, Irán apoya a tal ejército y a tal país, y Estados Unidos apoya a tal país. El tema es que Israel e Irán son dos parientes, son parientes, y, uno fue descendencia de la esclava y otro fue descendencia de la mujer que tenía Abraham del hijo que tuvo Abraham con Sara, que era el hijo de la promesa. Y todo eso se desencadena por ese lado. Todo este problema se desencadena por ese lado. Son dos hermanos que se llevan mal, parientes que se llevan mal hasta que terminaron siendo naciones grandes y hasta que terminaron involucrando a todo el mundo. Entonces, esto que vamos a leer acá de Oseas es muy cierto, y los gobiernos lo plantean porque ellos leen los judíos que están ahora supuestos. Hay muchas clases de judíos, ¿no? Hay otros que van a ir hay otros que no se van a salvar, decía un pastor, dice. Hay otros que no se van a salvar porque no han aceptado al Mesías y no hacen y son idólatras XX. Pero este gobierno agarra partes de lo que es ellos leen la Torá, lo que es el Antiguo Testamento, viene a ser, ¿sí? Y y sobre eso fundamentan lo que están haciendo en este tiempo, que también quieren partes de la tierra que supuestamente Dios les prometió, ¿no? Que les dijo que agarraran esas tierras. No quiere decir que el gobierno que esté haciendo la voluntad del Creador. ¿Sí? Una cosa son las tierras y otra hacer las cosas como Dios, digamos, le manda, ¿no? Como el Eterno le manda. Las tierras son por un lado. Hay que ver lo que dice la Escritura sobre las tierras. ¿Qué partes se les dio? ¿Qué partes pueden agarrar? Y también Dios puso límites. Esta parte les pertenece y así. ¿Cómo les digo? No sé si esto es toda una... Hay mucha confusión en lo que es Palestina, Israel, Jerusalén, la parte de Samaria, el Líbano. Todas esas tierras, yo no podría decir con certeza quién es el verdadero pueblo de Israel, ¿no? No lo podría decir si son los que están ahora, si son verdaderamente los verdaderos. En esa cosa no podría entrar en ese detalle, pero como pasa en todos lados, ¿no? Que en países cuando van entrando gente inmigrante, va cambiando la gente que se va, que a veces no son los mismos. Van entrando gente nueva, ¿no? Pero vamos a leer ya directamente. Entonces el 6. ¿Se entendió algo? Sí, bueno, ok. Dice, entonces dirán, el 6 dice, conversión del pueblo a Yahvé. Dice, basamos ante Yahvé. Dice, entonces dirán,
convirtámonos, vayámonos ante Yahvé, porque Él nos hirió, pero Él nos restaurará. Nos quebrantó, pero Él nos vendará. Después de 2 días nos vivificará, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Acá está en rojo, está hablando como si fuera el Mesías que murió y resucitó. ¿Sí? Y ellos iban a creer en ese Mesías. Este pueblo de Israel, acá dice conversión del pueblo a Yahvé. Este pueblo era una nación que se rebelaba, era rebelde. Y el Padre Eterno siempre le decía, cambien sus planes, cambien su manera de ser, cambien sus cosas porque los voy a castigar. Porque estaban haciendo las cosas mal. Y entenderemos cómo llegar al conocimiento de Yahvé, como el alba está preparada su salida, y vendrá a nosotros cual lluvia, como la lluvia temprana que irriga la tierra. Oh Efraín, ¿qué haré contigo, oh Judá? ¿Cómo procederé contigo? Porque su compasión es cual nube matinal y cual rocío que surge temprano y luego desaparece. Por esto corté a los profetas y les di muerte con el hablar de mi boca. Como la luz saldrá mi justicia, porque en la misericordia me he complacido y no en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que en holocaustos completos. Holocaustos completos son ofrecer holocausto. Yo peco y ofrezco holocausto. Cuando más peco, más holocausto hago. Y llega un momento que te vas a quedar sin ganado, ¿viste? O sea, hay gente que tenía una sola vaca por tanto pecado que tenía. Entonces no le convenía. Pero una vez para siempre, agarró el Padre Eterno y lo mandó al Mesías, pero no para que la gente siga pecando. ¿Entiende? Dice, yo no me voy a complacer en holocausto. El sacrificio es un sacrificio que era un sacrificio animal, que se hacía antes. Pero entonces la gente dice hacer sacrificios. Sacrificios, esforcémonos, dice, para obedecer al rey. Nosotros tenemos como obediencia, tenemos que esforzarnos para obedecer y no cometer errores con tipo de pecados y cosas, porque todo eso traerá consecuencias. Y dice que el ser humano tiene que agradar al Padre Eterno para que el Mesías también. El Mesías no es un trapo de inmundicia que vos te vas y te limpiás, como quien dice. No lo puedes usar como un trapo para limpiarte al Mesías constantemente. Dice la gente, porque es el evangelio falso que hay. Pecá todo lo que quiera que el Mesías te perdona. Una cosa un desliz y otra cosa es pecar conscientemente. Sabiendo. ¿Sí? Sabiendo. Cuando haces una comida la haces sabiendo, ¿no? O tú te compras algo para nutrirte o totalmente para beneficiarte a tu organismo y haces un montón de cosas para beneficiarte. Ahora, la gente que anda dañándose con drogas y qué sé yo, lo hace conscientemente, pero resulta que eso te trae daño. Te trae daño, ¿sí? A mí casualmente hoy me dieron una bebida que decía cannabis. Me dice, ¿querés tomar Monster? No, si yo Monster no tengo. Y decía watermelon y cannabis. Apenas tomé un poquito, era una agüita normal. Pero apenas tomé un poquito la tuve que dejar, la verdad. Me dejó la cabeza, pero lo que te quiero, no es que yo fumo ni nada, no hago nada de eso, sino que hoy es muy común. Ya el cannabis se está poniendo acá como algo muy normal. Muy normal. Y eso no es normal. No es normal andar en el vicio ni en esas cosas. Yo estoy en California, ¿sí? En California hay todo tipo de sodas. Soda de las que vos te imagines. Y
No sé por qué dije esto, pero bueno, por algo lo dije. Dice, por eso corté a los profetas y les di muerte con el hablar de mi boca, como la luz saldrá mi justicia, porque en la misericordia me he complacido, no en el sacrificio y en el conocimiento de Dios más que en holocaustos completos. Yahvé declara los pecados de Israel, pero ellos como hombres quebrantaron mi pacto, ¿eh? Así me fueron infieles. Ciudad de hacedores de iniquidad es Galad, y está impregnada en sangre, tu poder es como el del ladrón. Los sacerdotes se han convertido en cómplices en el camino y han asesinado en Siquem, porque ellos cometieron iniquidad. He mirado indiferencia en la casa de Israel, así se prostituyó Efraín, e Israel se pervirtió. Oh Judá, para ti también he preparado la cosecha cuando haga volver a los cautivos de mi pueblo. ¿Qué es pervertirse? ¿Cuál es la perversión? Y la gente lo toma así, como digamos, no es nada. Pervertirte con los ídolos, hacer cosas que no están bien. ¿Sí? Mi pueblo no conoce, dice la palabra, lo bueno de lo malo. No distingue. No distingue. Entonces hay que empezar a distinguir lo malo. Distinguir lo malo. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que en una casa de gente que realmente ama al Mesías está lleno de mentiras? ¿Qué es eso? De engaño, de pecado, de todo tipo de... No. De idolatría. Eso no es good. Entonces acá dice el Padre Eterno, dice, los sacerdotes se han convertido en cómplices en el camino y han asesinado en Siquem porque ellos cometieron iniquidad. He mirado indiferencia en la casa de Israel. Indiferencia dice, ok, no, si el Señor es como decían cuando estaban ahí en el monte de, cuando Moisés fue a buscar las tablas, el pueblo decía, no, si ¿sabe qué? Ya me parece que Moisés ya no viene más. ¿Me entendés? Y empezaron a mostrar su indiferencia y a apartarse de las cosas del Dios, y terminaron adorando el becerro de oro y armando y haciendo sacrificios de cosas muy, muy feas a Moloc. Porque la historia marca y dice en Israel que había sacrificios a Moloc, que había un dios pagano que quemaban, hacían sacrificios, y no de animales. Entonces, y cualquiera lo puede buscar en la historia. Entonces el pueblo se pervirtió. He mirado indiferencia en la casa de Israel, así se prostituyó Efraín, e Israel se pervirtió. Está hablando de perversión. Oh Judá, para ti también he preparado la cosecha cuando haga volver a los cautivos de mi pueblo. Y acá de vuelta dice, iniquidad y rebeldía del pueblo de Dios, dice, cuando yo restauraré a Israel, quedó descubierto la iniquidad de Efraín y la maldad de Samaria, porque actuaron engañosamente delante de mí, el ladrón entra y el salteador asalta en las calles. Ellos no piensan en que yo me acuerdo de todas sus maldades. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el Creador, el Padre Eterno. Ahora, en este momento acá, si ve lo que dice Oseas, está señalado en rojo, ¿sí? Y es como que dice que va a venir el Mesías, que va a restaurar, que va a ayudar a que la gente... Pero no está hablando de qué, no está hablando una cosa que le permita al pueblo a seguir, pero ellos tienen que arrepentirse. Para cuando uno va al Mesías, va directamente al arrepentimiento y ya deja los pecados. Ya no es el mismo. No podés andar y querer tener comunión con Dios cuando andás terriblemente metido en el chiquero, digamos, en la mugre del pecado, porque el chiquero para el chancho es hermoso y el barro es hermoso, es bueno para la piel, ¿sí? El barro es muy bueno para la piel. Estamos hablando de un chiquero de pecado
Nosotros fuimos creados del barro, ¿eh? Hasta hay máscaras de barro, no, no es malo el barro en sí, no es algo. El tema del chiquero, del lodo ese feo, podrido, que la gente se mete, ¿no? Dice, ellos no piensan en que yo me acuerdo de todas sus maldades. Ahora los envolverán sus astucias, argucias, las cuales están ante mí con su maldad y con su mentira alegraron a los reyes. ¿Me puede buscar argucias? Que es una palabra nueva. Argucias, las cuales están ante mí con su maldad y con su mentira alegraron a los reyes. Cometen adulterio todos sus gobernantes. Son como un horno encendido por el ganadero. Quitará la masa preparada en la ciudad hasta que leude. Esto va para los gobernantes también. Esto es para los gobernantes, todos los que hacen, ¿cómo se dice? Engaño y andan en tramoyas, en cosas. Todo eso les va a caer el gran castigo, porque no podés. O sea, yo soy un gobernante, ¿no? Yo soy el gobernante de tal lugar. Y digo, bueno, voy a Cristo, Cristo me perdona, le pido perdón y sigo. Y sigo cometiendo el error. No. Nadie va y se limpia y se renueva. Va a pecar y en 5 minutos se renueva. Eso lo hacen en una iglesia que es pagana, que no tiene nada que ver con el Padre Eterno, la verdad. Que confiesas tus pecados que ya estás nuevo. No hay comunión con Dios ahí. El que se arrepiente y ya tiene, ¿cómo se dice? Tiene los síntomas del arrepentimiento, ¿no? Hace cosas diferentes. Como un horno se calentaron todos ellos y se consumieron a sus jueces, todos sus reyes han caído, no hay quien me invoque entre ellos. Efraín se ha mezclado con los gentiles, una torta que es comida antes de hornearse ha sido Efraín. Así han consumido su fuerza a los extraños y no se dio cuenta, le han salido canas y él no se enteró. Ha sido humillada la gloria de Israel en su presencia, pero no se convirtieron a Yahvé, ni lo buscaron. Como ingenua paloma es Efraín, sin entendimiento. Han llegado a Egipto y han acudido a Siria. Extenderé sobre ellos mi red, a donde quiera que se dirijan, y como las aves del cielo los haré descender. De acuerdo al informe que hay de su testimonio los castigaré. Ay de ellos porque me han aborrecido, traeré el mal contra ellos porque cometieron iniquidad en mi contra. Yo los libré, pero ellos hablaron engaño contra mí. Y no clamarán a mí y no claman a mí con todo su corazón, sino que se lamentan sobre su lecho, contienden por el grano y por el vino, y se han rebelado contra mí. Aunque yo los adiestré y los fortalecí, sus brazos, ellos planearon el mal contra mí. Se han tornado de la nada y han ido cual arco engañoso a causa de la insolencia de su lengua. Sus príncipes caerán a espada, y eso será su confusión en la tierra de Egipto. A ver qué es. Voy a leer lo que es. ¿Cómo era? Argucia, artimaña, treta, sofisma, sutileza, patraña, engaño, añagaza, trampa, artificio, falsedad, cuento, embustero. Ajá. Ok, dice argucia, una palabra que nunca la había escuchado, la verdad. Artimaña, treta, sofisma,
sutileza, patraña, engaño, añagaza, trampa, artificio, falsedad, cuento, embuste, mentira, ingenuidad y pereque. Eso es argucia. Por lo tanto, para que el comete argucia, castigo. No hay quien te salve. No hay quien salve de esa. Por eso es todo. De eso se trata el estar con el Padre Eterno. De dejar toda la maldad. Porque el que utilizó la argucia fue el mismo diablo para que caiga Adán y Eva. Cuando vos ves que la gente utiliza la argucia, está bravo. No confundamos la argucia con la parábola. La parábola es para utilizarla para que el otro no se entere de lo que uno está hablando. ¿Sí? Por eso dice, no le digas a tu derecha lo que hace tu izquierda. Son dos cosas diferentes. Son cosas totalmente diferentes. El bueno se tiene que percatar de los malos. De lo malo. Entonces tiene que hablar. No hables a oído del necio, dice la palabra. Porque a veces uno dice que... Jesús hablaba en parábolas. Ok, hablaba en parábola. Ok. Ahora, el 8. Juicio de Yahvé por los pecados de Israel. Sea tu boca semejante a trompeta como águila sobre la casa de Yahvé. Este pueblo de Israel es un ejemplo. Imagínate que Dios, el Padre Eterno, le está pidiendo todas estas cosas a Israel. ¿Y qué queda para la gente que no está con el Padre Eterno? Arrepentimiento. ¿Sí? Que se arrepientan. No es que vos lo vas a mirar ahí en la tele a Israel, cómo ellos actúan y qué sé yo y qué. O Israel, o a los que están ahí, o a los que son rebeldes, o a los que están bien. No, el Padre Eterno quiere que todo el mundo se involucre en estar con Él. Que todo el mundo tenga, que se arrepienta, ¿no? Que se vuelva al Padre Eterno, que Él es el que creó todas las cosas. Y junto con su amado Hijo resucitado, el Mesías, que le dicen Jesús, ¿no? Entonces, dice, han clamado a mí, diciendo, el 8 estamos leyendo, dice, sea tu boca, dice, juicio de Yahvé por los pecados de Israel, sea tu boca semejante a trompeta como águila sobre la casa de Yahvé, porque han quebrantado mi pacto, y han cometido iniquidad contra mi rey. Han clamado a mí, diciendo, nosotros te conocemos, oh Dios nuestro. Se ha desviado Israel de las cosas buenas, por tanto los perseguirá el adversario, el diablo. El diablo va a ir con ellos porque no tienen protección. O el enemigo, otro pueblo enemigo. Establecieron reyes, pero no por mí, gobernaron, pero no me lo hicieron saber, se fabricaron ídolos con plata y con oro, para que los hicieran perecer. Dice, el mismo ídolo te hace perecer. La Navidad es un ídolo, es un rito pagano que trae maldición y hace perecer a la gente. Establecieron, eso lo pueden estudiar, establecieron reyes, pero no por mí, gobernaron, pero no me lo hicieron saber, se fabricaron ídolos con su plata y con su oro, para que los hicieran perecer. Se extraviaron a causa de tu becerro, oh Samaria. Se ha encendido contra ellos mi ira. ¿Hasta cuándo podrán ser considerados inocentes? Porque este es de Israel, el carpintero lo fabricó. No Dios, oh Samaria, tu becerro fue hecho solo para extravío, por cuanto sembraron viento, cosecharon huracán, carecen de tallo y espiga para elaborar harina, y si los tuviera los extraños lo devorarán,
Israel ha sido consumido, ahora está en medio de las naciones, cual vasija que no tiene utilidad. Pues ellos ascendieron a Siria como solitario, asno montés. Efraín se ha deleitado en los regalos. Aunque sean ellos entregados a los gentiles, yo los reuniré y descansarán brevemente del tributo de los reyes de los príncipes, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para el pecador. O sea, los altares son los ídolos. Altares que fueron para él un gran pecado. Eso es pecado, los ídolos. Los regalos, todas esas cosas. Se vendía por basura, digamos. O sea, no estaba con el Padre Eterno. Se vende gente que se vende. Está declarando Efraín es una nación. Que hoy en día es una gran nación. Entonces dice que se vende por interés. Y al venderse por interés olvida lo que es el Padre Eterno. Hace lo que quiere y se va desviando hasta que ahí empieza a adorar ídolos. Hasta que después está de pecado hasta... Y si el Padre Eterno, eso trae maldición y castigo. Él lo dice la Escritura. Dice, Israel olvidó a aquel que lo hizo y construyó templos, y Judá multiplicó ciudades fortalecidas, pero yo pondré fuego a sus ciudades, el cual devorará a sus palacios. Bueno, vamos a leer el otro. Israel va al destierro a causa de su infidelidad. Mira lo que pasaba acá, el destierro, ¿no? Oh Israel, no te regocijes ni saltes de alegría como los gentiles, porque te has desviado de tu Dios, has amado los regalos de todos los graneros. Sin embargo, no se saciarán del granero y del lagar, y faltará el aceite en ellos. No habitarán en la tierra de Yahvé, sino que Efraín retornará a Egipto, y en Asiria se alimentarán de la inmundicia. No presentarán a Yahvé libaciones de vino, ni agradarán con sus sacrificios, como pan de aflicción les será. Todos aquellos que coman de él se contaminarán, porque no entrará a la casa de Yahvé su propio pan. ¿Qué harán para el día de la fiesta y en el día de la celebración de Yahvé? Pregunta. Por cuanto ellos fueron llevados por botín, Egipto los recogerá y Menfis les dará sepultura. Los extranjeros poseerán sus objetos deseables de plata, y en sus tiendas crecerán los espinos. Han llegado los días de la venganza, los días de la retribución. Se han acercado. Israel entenderá que el profeta es un insensato y loco, un hombre inspirado por el espíritu de locura. Por causa de tu iniquidad, tu lascivia ha sido exacerbada. Han llegado los días de la venganza, los días de la retribución. Se han acercado. Israel entenderá que el profeta es un insensato y loco. Hay un profeta que es un insensato y loco, porque ellos mismos tienen un profeta insensato y loco. Porque ellos eligen un profeta que se acomodó a los pecados de Israel. Pero ese profeta es entregado a la lascivia, a un pecado totalmente sacado de contexto. No es normal, digamos. No es un pecado tranquilo, es un pecado pasado de rosca, digamos. Se han acercado. Israel entenderá que el profeta es un insensato y loco y un hombre inspirado por el espíritu de locura. Por causa de tu mucha iniquidad, tu lascivia ha sido exacerbada. ¿Ve? Por la misma iniquidad de Israel, el pecado, tiene un profeta
totalmente sacado de quicio, o sea, un loco, porque les avala también lo que ellos quieren. Entonces, no es que los reprende, sino que está bien, está todo bien, y encima él es entregado a la lascivia. Pero no es solamente en Israel, en el mundo está lleno de todo tipo de gente así. No solamente los que creen, ¿no? Porque la gente dice, no, porque los pastores, porque esto, que el otro. Pero la gente común está llena de todas esas cosas. O sea, Efraín era centinela. Efraín era centinela con mi Dios. Lazo de tropiezo es el profeta de todos sus caminos y un exceso en la casa de Dios, dice, ¿ves? El profeta es un lazo y tropiezo. Se han corrompido al extremo, como en los días de Ramá, por tanto él recordará su iniquidad y castigará sus pecados. Dice el Padre Eterno que lo va a castigar. Como uvas en el desierto, así a Israel. Como los primeros frutos de la higuera, miré a sus padres, pero ellos fueron a Baal peor. Se fueron a entregar al pecado, dice, Israel se fue a entregar a los Baales. A los Baales, fue directo a Baal peor. Dice, lo encontré como unas uvas en el desierto de Israel. De sola, digamos, no sé, puede ser eso. Pero dice, las uvas del desierto hacia Israel, como los primeros frutos de la higuera, miré a sus padres, pero ellos fueron a Baal peor, y se dedicaron a la deshonra y llegaron a ser tan abominables como aquellos que amaron. Como un ave voló la honra, como un ave, voló la honra de Efraín. Desde el nacimiento, a ver, me perdí porque... El 11. Desde el vientre y desde la concepción, aunque criarán hijos, los desolaré de entre los hombres. Ay de ellos, porque yo tomaré venganza de ellos. Según he visto, Efraín está plantado como Tiro en sus construcciones. Así Efraín sacará sus hijos para la matanza. Oh Yahvé, dales lo que tú debas darle. Dales matriz estéril y pecho seco. Mira toda esa maldición que... Los hijos, una maldición por el pecado, la descendencia. La maldición de las madres, pechos secos. Y toda esa clase de cosas que vienen por el pecado. ¿Cómo podemos decir que Dios Dios tiene misericordia? Sí, no es que te va a venir, te va a pegar ya el primer cachetazo que te va a hacer volar la cabeza y te la va a hacer rodar. No es así. Te espera. Pero dice, no, porque ahora el Dios que tenemos, un Dios bueno. Ah, sí, y bueno, ¿qué pasó en el Edén? Que por un pecado se tuvo que... Lo sacaron por un gran pecado, porque ese pecado era, capaz que era una cosa aparentemente... No era sencilla, esa cosa no era sencilla. Primero porque escuchó la voz de Satanás, la mujer y el hombre. Ya de entrada ya estaba mal. Después que el Padre Eterno le dijo, no cometas, no cometas ese pecado, porque eso va a ser pecado, te va a traer problemas. Y creo que no era un pecado simple. Era como ir y mandarse la macana de tu vida, ¿viste? El error más grande de tu vida. Y de un rato, de un momento para otro, de tenerlo todo, pasó a no tenerlo nada. Entonces, el pueblo dice que el Padre Eterno es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cómo a nosotros nos perjudica el pecado como personas? A nosotros, a mí, al que más carita de bueno le veas, bueno, ese también tiene problema con pecado. O sea, no se salva a nadie. Hasta el perro tiene problema. O sea, hasta los animales hoy en día, bueno, todo, digamos, todo. El pecado es algo que dice que por causa de nosotros los animales, la naturaleza, también tiene su maldición. Y bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué es una maldición? ¿Es un espíritu? No, si uno ve que tiran
tiran porquerías en lugares donde hay peces, tiran basura donde basuras, eh, líquidos, contaminantes que contaminan miles de peces, miles de cosas. No hay un guardia, un helicóptero ahí en esos lagos plantados que cuide que nadie haga ninguna fábrica tire porquerías ni. Ese es el gran pecado que lo destruye. Este mundo dice que Dios lo dio para que nosotros lo cuidáramos. ¿Sí? Toda esa gente que ha cometido esos grandes errores, hay gente que se ha hecho millonaria y ha perjudicado un mar, suponte. Esa persona va a tener que rendir cuenta y no va a estar castigado. No es que va a ir, le va a pedir perdón a Dios y al Mesías bueno, ya voy a agarrar, a explotar todo lo que más pueda y ya después calculo que en el 2030 le voy y le pido perdón a Dios para que me perdone. No es así. Entonces, el problema de nosotros como seres humanos es el pecado. ¿Qué problema tiene Israel en toda la lectura que estamos leyendo? El pecado y adorar los ídolos. ¿Cómo nosotros reconocemos a esos ídolos paganos? Bueno, Baal, Peor, todas esas cosas que son nombres antiguos, pero se llevan hasta hoy. En Navidad, aquí en esta América que nosotros festejamos, yo no festejo la verdad, que la gente festeja la famosa Navidad, cuando el Mesías no nació, ese 25 de diciembre, hoy estamos en esa época, y lo digo una y otra vez para que los que escuchen lo puedan estudiar y puedan ver que es un rito pagano, y de eso se enoja el Padre Eterno. Y acá también habla de los regalos. Si nos damos cuenta que en la Navidad se hace regalos y se hace un sacrificio de un animal. Por lo tanto se come un animal, porque una Navidad la gente no la pasa con... Tiene que haber un animal, ¿no? Y eso es una ofrenda, una comida. Dice, nosotros con esta comida le estamos festejando al Mesías y eso es un sacrificio. Es un sacrificio. Entonces, eso es su pecado, el pecado y toda otra clase de pecado que la gente cometa. Eso trae consecuencias de maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo pueden leer en la Escritura. Estamos leyendo el Viejo Testamento nosotros. Dice, como un ave, dice, vamos a seguir acá. Creo que había estado, dice, ok. El 14, perdón. Oseas 9, 14. Oh Yahvé, dale lo que tú debes darle, dales matriz estéril y pecho seco. Todas sus maldades están en Gilgal, porque allí los detesté. A causa de la maldad de sus artificios los expulsé de mi casa y no tendré otra vez misericordia de ellos. Todos sus príncipes son rebeldes. Él hirió a Efraín en la raíz y se secó para que no diera fruto. Aunque engendren hijos, yo daré muerte a lo deseable de sus entrañas. Qué bárbaro, no los va a dejar tener hijos. Mi Dios los rechazará porque no lo obedecieron y andan errante entre las naciones. ¿Qué pasó? Si ven que fueron los judíos, los israelitas anduvieron entre muchas naciones errantes. Y todavía, bueno, algunos andan errantes. No quiere decir, nosotros no nos podemos burlar de esto, ni decir, ni hablar. Lo que tenemos que entender que la desobediencia, seguramente es un gran ejemplo para la gente, que nosotros podamos ver a Israel como un gran ejemplo, porque no nos olvidemos que a los primeros que se les dio, que el Padre Eterno se les presentó, fue a ellos, y nosotros tenemos que ver como un ejemplo de nosotros tener un Padre Eterno y obedecerle y hacer las cosas bien.
No andemos en la argimaña, ¿cómo era? Argimaña. No andemos en el engaño. No andemos en la mentira. No andemos en la idolatría. Y no andemos en todas esas clases de argucias, en las argucias. Entonces, lo que tenemos que pensar también que no nos podemos decir, bueno, yo tengo este pecado, ok, pero nadie te puede condenar, digamos, si tenés un 60% de pecado y un 40% del Padre Eterno, estás mal, porque estás viviendo más en pecado que no hay justificación para vivir en el pecado. Pero sí tenemos que ir venciendo día a día esas cosas. Sacando lo que nosotros vemos como pecado, tenemos que sacar. O día a día, o el que puede tiene que... Si lo saca todo está buenísimo. Pero no hay justificación para andar pecando. El que te dice que pecar está todo bien y que el Padre Eterno te perdona, ese es el evangelio del engaño. Esa es la mentira total. Ese es el gran engaño del diablo. Ese evangelio trae a la destrucción y a la deshonra, y el Padre Eterno no te va a escuchar tu oración. No te va a prestar atención. Lo dice en muchas partes de la Escritura, que Él los dejará que se... Entonces ese es el ser humano. El ser humano está hoy en día tiene que buscar la manera de estar con el Padre Eterno. Hoy tenemos que buscar esa manera. No, la modernidad no nos va a salvar de la, ¿cómo te digo? Cuando venga el Padre Eterno y nos juzgue a todos. En un momento vamos a ser todos juzgados. Y él va a apartar ¿cómo era? Las ovejas de los cabritos, creo. No tiene nada que ver, los cabritos son espectaculares. Fue un ejemplo nomás, porque los cabritos son unos animales hermosos, preciosos, más allá de que tienen sus cosas, ¿no? De que son medios, si te pones de espalda te tiran o qué, pero eso no está hablando de los cabritos así como del animal, sino de la gente rebelde, de la oveja y el cabrito. El pastor que tenemos es el Mesías resucitado. Y también tenemos la Escritura. Los que confíen en Él y entran por la puerta chica, se van a salvar. Y los que anden en el camino del grande, que todos entran por ahí, del pecado y la fácil, van a ir a la condenación eterna. Amén.